Muchísimas gracias. Bueno, gracias Olga, gracias al Ministerio de Educación de Colombia. Felicitarles como siempre por esta iniciativa. Estamos aquí muy contentas también con mi colega María Brown, nuestra especialista de educación en la oficina multipaís de Quito. Así que bueno, yo voy a hacer una introducción, espero no aburrirlos mucho, sobre educación para ciudadanía mundial, y después va a continuar mi colega María para darle unos abordajes que me parece que son innovadores y muy necesarios de este tema, y además comentar acerca del trabajo territorial, porque esta conferencia se titula Educación para Ciudadanía Mundial, un enfoque en el territorio. Entonces yo creo que esto también es importante, y por eso las dos también decidimos hacer esta conferencia juntas. Así que para mí es un placer estar aquí, compartir con ustedes, y bueno, también estar aquí con mi colega María. Un momento, por favor, voy a compartir mi pantalla, así vamos a hacer la presentación. A ver, un momento, a ver si la pueden, ¿ya la pueden ver? A ver, uno a veces revisa hasta el último momento, así que les pido disculpas, estaba en otra cosa. Perfecto. Bueno, entonces, de nuevo, gracias. A ver, como punto de partida, para nosotros tiene que ver la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y poder ubicarnos bien en esa agenda que fue adoptada por 193 países en septiembre del 2015. Dentro de esa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible hay un objetivo de desarrollo sostenible que es el número 4, que habla de garantizar una educación de calidad, inclusiva y con equidad, y oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Ese objetivo tiene 10 metas. Una de ellas es la meta 4.7, en la cual particularmente yo voy a enfocar mi presentación. Pero de nuevo, como les decía, con la presentación de María, ustedes van a poder ver cómo las 10 metas son complementarias, y esto también es un mensaje para nosotros. La transformación educativa se basa en el vínculo entre todas esas metas, entre las 10 metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Y no solo eso, entre los vínculos que tiene el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, el de educación que ustedes ven en pantalla, con el resto de los 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y aquí, digo, antes de comenzar y meternos en nuestro tema, pensar cuál es el lugar, el centro, dónde está el centro, y esto tiene mucha relevancia en el mundo hoy. El centro está en el desarrollo sostenible. ¿Qué significa lograr el desarrollo sostenible? ¿Cuál es el mensaje que nos deja esta agenda con 17 objetivos que están parados en el mismo lugar? Y 17 objetivos que postula nuestra agenda, o sea, esta agenda del mundo, que pone a las personas en el centro, que pone a los derechos humanos en el centro, que pone a las personas como protagonistas de los cambios, y habla de no dejar a nadie atrás, y entonces no dejar a nadie afuera. ¿Y qué significa esto? Que esos 17 objetivos van avanzando de la mano. Y entonces que si uno avanza en educación, avanza en la salud y le pone fin a la pobreza, y tiene que ver con la igualdad de género. No hay un objetivo, el crecimiento económico, digo, todos estos 17 objetivos, y el 17 de la colaboración. Este seminario virtual es un resultado de esa colaboración. Todo el trabajo que nosotros hacemos con los países, con las organizaciones de sociedad civil, con universidades, con las y los maestros, con los estudiantes, con todos los actores, tienen que ver con la colaboración, porque en esta agenda, el desarrollo sostenible, con las personas en el centro, no va a pasar si esa colaboración no está. Y yo creo que hoy, más que nunca, todos estos principios profundos de la agenda están en nuestra vida cotidiana. O sea, yo creo que hoy los vemos más que nunca realizarse, y porque hoy vemos también, y esto no es para entrar derecho en cuestiones de escepticismo ni nada, sino si yo hoy les pregunto a ustedes qué es lo que más esperanza les da del mundo, si lo pensaran al 2030, al 2050, y qué es lo que se sienten más escépticos del mundo, al 2030, al 2050, yo creo que obtendría respuestas muy distintas hace un año, ¿no? Hoy ustedes me dirían una cosa bien distinta hace un año.
Y esto también tiene que ver con un mundo que iba hacia adelante, con un mundo con una mentalidad, como decir, teleológica, con un principio de la evolución, ¿no? Todo es progreso. Y de repente aparece esto, y de repente nos detiene, y de repente es un obstáculo, y de repente ese sentido de iluminismo, ¿no? Digo, desde la Revolución Francesa en adelante, y perdón, digo, no es histórica la charla o filosófica, así que digo, me voy a salir de esto rápidamente, pero solo para ponernos a pensar, digamos, en la profundidad que tiene los cambios que hoy vivimos. Digo, algunos hablan del COVID, de la pandemia, sus impactos, en crisis, algunos dicen una oportunidad, es una tragedia lo que está pasando, pero también nos abre la puerta para poder repensar, ¿sí? Y este es un momento preciso para poder preguntarnos, ¿qué estamos haciendo como humanidad? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo miramos ese futuro? Y yo no sé si ustedes lo ven en sus comunidades, en sus ámbitos de trabajo, desde sus distintos roles, a la par de ese escepticismo de no saber qué va a pasar en el mundo, se han reformulado y se han revitalizado los lazos sociales. También hay más individualismo. Digo, pero hoy están a flor de piel esos distintos sentidos que les damos a la construcción de las relaciones sociales, al significado del bien común. Entonces creo que hoy hay a flor de piel, como podría decirse, hay como muchas tendencias, muchos principios, pero es una gran oportunidad para la humanidad para repensarse. Y cuando hablamos de repensar es repensar el desarrollo, y detrás de qué significa el desarrollo, repensar las relaciones sociales, el modo en que nos relacionamos, el modo en que consumimos, el modo en que producimos. ¿Y dónde está la educación? En el centro. La educación es el motor de todo eso. Para poder repensar eso necesitamos repensar la educación, pero una educación que sea de calidad, inclusiva, con equidad y a lo largo de toda la vida. Y cuando decimos que ponga a las personas en el centro, es una educación que haga a esas personas protagonistas. Por un minuto voy a salirme de esta reflexión que iba hacia ciudadanía mundial, solo para recordar algunas ideas alrededor de la Agenda de Educación 2030, de este Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Bueno, algunas cosas que nosotros desde UNESCO decimos que se necesitan para lograrla. Uno es empezar a repensar la educación, ¿no? Establecer alianzas eficaces e inclusivas, garantizar sistemas educativos altamente equitativos, inclusivos, de calidad, movilizar recursos para incrementar el financiamiento para la educación y asegurar supervisión y seguimiento y monitoreo de todas las metas. Cuando hablamos de repensar la educación, no solo en los contenidos, los modelos de aprendizaje, los modelos de enseñanza y las relaciones que se dan dentro de la comunidad educativa y desde las comunidades educativas, desde los establecimientos educativos, con las comunidades de la afuera, porque a partir de ahí también se empieza a pensar el desarrollo y la educación va ocupando ese rol central que queremos. ¿Qué implica entonces para esta agenda de educación 2030, lograr el potencial de la educación implica transformarla y empoderar entonces a las personas para transformar el mundo? Entonces es lo que veníamos diciendo, las personas en el centro de la agenda. Entonces necesitamos una educación que las empodere para transformar ese mundo. Hay una nueva visión de la educación, esto es un documento de la UNESCO del año 2015, ¿no? Y habla de la educación como, no solamente como un derecho, ¿sí? Un derecho humano, sino también habla como un bien común. Entonces, las características de esa nueva visión de la educación es un planteamiento humanista integrado del aprendizaje a lo largo de la vida, de los ámbitos formal, no formal, informal. Y repito, si hace un año yo les hablaba de esto, hace 8 meses les hablaba de esto, hubiéramos visto esta integración entre los ámbitos como muy compleja, nos estamos preguntando qué pasa. Hoy está y nos obliga a repensar estas vinculaciones. También es sobrepasar la visión utilitarista del enfoque de capital humano e ir hacia esta visión humanista, de aptitudes, de principios y valores de respeto a la vida y la dignidad humana. También la adquisición de competencias, habilidades en materia de cultura, ¿sí? Sobre la base del respeto, la dignidad, contribuyendo a forjar dimensiones sociales, económicas y medioambientales del desarrollo sostenible, ¿sí? Y también esta nueva visión de la educación propone centrarse en entornos de aprendizaje y enfoque que propicien una mayor justicia social, la equidad y la solidaridad mundial. Entonces,
algunos párrafos de ese texto que les recomiendo mucho, solo, no los voy a leer, pero solo para decir que a la par que el mundo va cambiando y avanzando, hay tensiones en ese mundo y hay conflictos, ¿sí? Tenemos un mundo que avanza tecnológicamente, pero a la vez, y que se reducen los índices mundiales de pobreza, no ahora, porque esto está cambiando de pobreza extrema, pero aún cuando eso sucede, la vulnerabilidad, la desigualdad, la exclusión y la violencia aumentan. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos está haciendo falta? Entonces, para esto necesitamos una educación, ¿sí? Que pueda, ¿sí?, preparar a las personas para poder comprender lo que sucede en el mundo, comprenderlo cognitivamente, comportarse de acuerdo a principios y a valores, ¿sí?, para poder no solo adaptarse, sino transformar el mundo en ese lugar ideal, en un lugar más justo, ¿sí?, en sociedades más justas, más equitativas, más pacíficas, más inclusivas. La meta 4.7, esto es una cita del reporte global del Informe Mundial de Seguimiento a la Educación, donde dice que la meta 4.7, ¿sí?, vincula explícitamente la educación a la Agenda de Desarrollo Sostenible e incluye el enfoque transformador de la educación con otros objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué dice la meta 4.7? La meta 4.7 lo que dice es que para lograr el desarrollo sostenible necesitamos, para el 2030, ¿sí?, que los educandos, ¿sí?, el estudiantado, aprenda sobre educación para el desarrollo sostenible, educación para la ciudadanía mundial, la diversidad cultural, la igualdad de género, los estilos de vida sostenible, la educación para la paz, la educación en derechos humanos, la educación intercultural, etc. Y lejos de pensar que es que cada uno de esas partes, ¿no? O sea, algunos cuando ven la meta dicen, bueno, estos son como, se trató de agrupar distintas dimensiones en un solo lugar, ¿no? Y había que entrar todos esos ideales. Nuestra propuesta como UNESCO es repensemos la relación entre esas dimensiones, hoy más que nunca. Y no es posible hacer educación para la ciudadanía mundial o hacer educación para el desarrollo sostenible sin educación en derechos humanos, sin educación para la paz, sin promover la igualdad de género, sin la diversidad cultural, etc. Es decir, hay una vinculación intrínseca entre cada una de esas dimensiones de la meta 4.7. Entonces, una de las primeras propuestas que les hacemos es, cuando repensamos la educación, empezar a salir de esos compartimientos estancos. Yo empecé mi carrera hace, qué sé yo, como 15 años, y yo hacía educación cívica y ciudadana. Y eso es lo que yo digo que sé hacer. Pero yo estoy últimamente, en los últimos años, aprendiendo a cómo vincular eso. Y por supuesto, digo, viniendo de Argentina, habrán escuchado mi acento. Yo no puedo dejar de hacer educación cívica y ciudadana sin educación en derechos humanos. No hay forma. Por el pasado, por la historia que tiene mi país. O sea, para nosotros no se puede separar. Para nosotros es hacer eso para el nunca más, para que nunca más vuelva a haber violaciones a los derechos humanos. Y cada país tendrá su historia, ¿no? Y por eso la educación cívica y ciudadana está tan vinculada con las experiencias, las historias, las culturas que tienen los países y sus modelos de desarrollo, los ideales, qué es lo que quieren esos países lograr al futuro. Entonces la invitación es que revisar la meta 4.7, no como una colección de conceptos, de dimensiones, sino como cómo podemos hacer para integrarlos cada vez más. Como la educación para la paz, en la cual Colombia es campeón en esto, ¿sí? Mirado mundialmente como un ejemplo, cómo la educación para la paz puede vincularse con cada una de esas dimensiones que yo mencioné anteriormente. Y algunas preguntas solo. Digo, porque uno habla mucho de transformación y la pregunta que yo tengo es cómo lograr una meta ideal, esta meta 4.7, transformar en un mundo cada vez más complejo donde la paz, el bienestar, los derechos humanos, la supervivencia están amenazados. Y donde además seguimos con una educación en todo sentido, digo, desde incluso hasta la gobernanza de las instituciones educativas, cómo pensamos las políticas, las implementamos, los mismos métodos de enseñanza, aprendizaje, la relación de la familia con la escuela. Digo, todo eso no está todavía pensado para esa educación ideal, para esa transformación. Entonces la pregunta es cómo ponemos todo eso en el mismo camino para que esa transformación, para
para que se pueda producir esa verdadera democratización, ¿sí? En la educación, y que todos podamos tener una educación, acceder a una educación que nos permita ser protagonistas de esa transformación que pensamos, que creemos, ¿sí? Que nuestros países, que nuestras comunidades necesitan, ¿no? Entonces, aquí viene la educación para ciudadanía mundial, que es un área estratégica del sector de la educación de la UNESCO. Miren, el concepto surgió como una de las líneas del programa La Educación ante Todo, de Ban Ki-moon en el año 2012. O sea, Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas, en el año 2012, adoptó el programa de La Educación ante Todo y dijo, hay 3 pilares, y uno de esos es educación para ciudadanía mundial. Entonces, desde ese momento, la UNESCO comenzó a trabajar en este programa, comenzó a promover la discusión de qué significa la ciudadanía, qué significa la parte mundial, qué significa la educación para la ciudadanía mundial, qué es lo que los países hicieron. Después les voy a contar un poquito en qué ámbitos trabajamos. Pero bueno, nos empezamos a preguntar desde la UNESCO esto. Si ustedes entran al website de la UNESCO, dice que es la educación para transformar el mundo. Y esto suena como muy grande. ¿Sí? ¿Qué significa? Pero es todo lo que venimos hablando. Y la verdad es que es una definición grande porque se adapta, porque tiene que ver a cómo cada país lo va calzando de acuerdo a su historia, sus experiencias, sus culturas. Lo que signifique la educación para la ciudadanía mundial en los países va a variar de acuerdo a sus propias características. Entonces, la educación para la ciudadanía mundial, también si ustedes entran al website, va a decir que tiene 3 dimensiones. Una dimensión cognitiva, una dimensión socioemocional y una dimensión conductual. La dimensión cognitiva tiene que ver no solo con el pensamiento crítico, yo diría también con el pensamiento multivariable. Y esa capacidad de que vos puedas tener un entendimiento, una lectura, una comprensión de los escenarios globales, nacionales y locales, al mismo tiempo. Y al mismo tiempo de los procesos económicos, políticos, sociales y culturales. Es decir, que es una cuestión, digamos, o sea, que es el paradigma de la complejidad a pleno, ¿no? Entonces esa es la parte cognitiva, poder reconocer, relacionar lo global, lo nacional y lo local, y a la vez los diversos aspectos de los procesos, ¿no? Y hoy en pandemia lo vemos, es muy importante entender, digo, cuando uno trata de explicar de dónde viene, sus impactos, tratar de vincular las consecuencias locales, nacionales, lo global, y a la vez mirar, digo, cuando uno mira los impactos de la pandemia, los tenés que mirar multidimensionalmente, y esa es una de las dimensiones. La otra dimensión es la socioemocional, y la socioemocional, por supuesto, tiene que ver con el desarrollo de habilidades socioemocionales, pero yo empezaría, a ver, tradicionalmente uno habla de la empatía, la solidaridad, la colaboración, perfecto, pero hay algunas cosas que vienen atrás, y es el cuidado de uno mismo para cuidar al otro, el amor hacia uno mismo para querer al otro, la autoestima, la autoconfianza, son cuestiones que son muy importantes. A mí me ha pasado tener experiencias de trabajar con jóvenes de distintos contextos, donde lo que me han dicho es, yo no tengo confianza en mí mismo, ¿quién me va a creer a mí? ¿No? ¿Y por qué yo tengo que hacer un proyecto? ¿No? ¿Y por qué yo tengo que hacer un proyecto para el bien de otro? ¿No? Cuando uno trabaja metodologías de proyecto y hace proyectos para la comunidad y lo trabaja. Y están estas preguntas. Y preguntas también de ¿por qué yo tengo que pensar en el bien común? ¿Por qué yo tendría que pensar en el otro? ¿Cómo yo estoy involucrado en eso? Y entonces uno tiene que empezar a preguntarse, ¿no? Por ejemplo, la palabra participación es una palabra muy rica. La palabra participación, más allá de la ciencia política y de las complejidades, participar significa ser parte de algo. Y ese algo es la comunidad. Y entonces la pregunta es, ¿se sienten nuestros jóvenes, nuestros chicos, ustedes que están ahí, se sienten parte de ese todo? Si uno va a los filósofos como Rousseau, que hablaban de la voluntad general, ¿no? Rousseau hablaba de la voluntad general, y voy a hacer una interpretación que espero no se disemine en las redes, pero solamente decir que hay como hay una pertenencia, hay un momento donde uno pertenece a la comunidad, se entrega a esa comunidad, ¿sí? Y ahí aparece, ¿sí? Y ahí están las relaciones sociales, yo pertenezco a algo más grande que yo. Y eso es lo que motiva a hacer esos proyectos de bien común.
también hay jóvenes con los cuales trabajé que me dicen, yo cómo voy a pensar un proyecto de bien común, si yo no sé si acá de acá 5 minutos vivo. Y ustedes saben que esa es la realidad. También me ha pasado de chicos también jóvenes, yo no, digo, en contextos, digo, en escuelas donde había altos niveles de violencia, que me dicen, mira, en realidad para nosotros es difícil pensar en el otro, cuidar al otro, porque no nos sentimos amados, porque no nos sentimos queridos. Entonces, cuando vos te dicen eso y uno está pensando, como les conté, yo vengo de la cívica, de la ciudadanía, y vengo, y además, por mi edad vengo de la Guerra Fría, digo, estoy conociendo a las nuevas generaciones. Cuando te plantean eso, toda tu teoría, yo soy politóloga, toda tu teoría sobre lo que es la participación, sobre lo que es la cultura política, se va al demonio. ¿Por qué? Porque esos chicos no tienen cariño. Y entonces, por ejemplo, en la Escuela de México lo que hicimos, o sea, esto es un trabajo que yo hice en un estado en México, y los chicos hicieron CDs para los padres, para pedirles que los quieran, para pedirles afecto. Entonces yo creo que tenemos que, ¿y esto por qué lo digo? Porque hoy estamos en un momento donde, tanto para la reapertura escolar, como para el momento donde los chicos están hoy en casa, necesitan, no sé si decir contención, pero necesitan que les ayudemos, que los apoyemos a construir estas nuevas realidades, a entender, a convivir, a participar, a sentirse protagonistas y dueños de estas realidades, porque esto cambió también para ellos. Cambió para nosotros, cambió para ellos también. Entonces hay que apoyarles. Entonces, volviendo aquí a la Filmina, creo que un poco lo resumí, es la educación para ciudadanía mundial, entonces contribuye a responder a los desafíos del mundo, ¿no? En un mundo en el cual las violaciones a los derechos humanos, la desigualdad y la pobreza siguen amenazando la paz y la sostenibilidad. Procura brindar a las personas conocimientos y herramientas de todas las edades para asumir un rol activo a nivel local y mundial, para construir sociedades más democráticas, pacíficas, tolerantes, inclusivas, seguras. Desarrolla valores, actitudes, comportamientos que apoyan una ciudadanía responsable. Y cuando hablamos de responsable, y aquí para cerrar estas tres dimensiones, lo cognitivo, lo socioemocional, lo conductual, ustedes saben, la UNESCO presentó el año pasado un estudio donde examina 10 currículums y marcos legislativos, normativos y legislativos en políticas educativas de educación ciudadana y desarrollo sostenible, y se identificó que para nivel preescolar y primaria se privilegian las habilidades socioemocionales, mientras que para el nivel secundaria se privilegia lo que es el desarrollo de las habilidades cognitivas, porque ahí es donde más vienen las pruebas, ¿no? Ahora, la parte conductual no está tan integrada. En los tres niveles, si uno mide en porcentaje, digo, en la metodología del estudio, apareció como con menos del 20%, ¿no? De las habilidades que se promueven, del porcentaje de atención que se le dedica. Entonces, el otro mensaje que yo les quiero dar es, así como hablamos de la integración entre las dimensiones, hablar de la integración entre estas dimensiones de la educación para ciudadanía mundial, lo cognitivo, lo socioemocional y lo conductual. Es muy importante, ¿por qué? Porque yo no puedo planificar y tomar decisiones si no tengo el conocimiento, si no tengo ese entendimiento crítico, pero al mismo tiempo, tienen que ser decisiones y planificaciones, con una relación de medios afines, es decir, tenemos que pensar en valores y principios, en los derechos humanos, en la equidad, en la igualdad de género. Tenemos que pensar en relaciones sociales basadas en el respeto, en el aprecio y el reconocimiento a la diversidad. Entonces, esto también es un desafío para repensar la educación. Es importante repensar la educación integrando estas dimensiones. ¿Para qué? Para que todo lo que conozco y todas esas habilidades socioemocionales se transformen en un ciudadano que transforma, pero a la vez es responsable y a la vez es un comprometido. Es una persona que le importa el otro y que va a tomar decisiones que respetan la vida del otro ser humano, basada en los derechos humanos. Entonces, digo, esto como para irlo pensando, porque es evidente que nuestros sistemas educativos, si bien están caminando hacia eso, hace falta mucho más esfuerzo. Y también porque muchas veces pensamos en compartimientos, y es tiempo de vencerlos. Lo que es el enfoque rápidamente de la UNESCO, bueno, es un enfoque, como les decía, holístico, lo cognitivo, lo socioemocional, lo conductual, buscando un ciudadano comprometido, responsable,
la democracia, el Estado de Derecho, importantísimo en esta región, por toda nuestra historia. Miren, hubo un estudio de la International Evaluation Association, se le llama en inglés las siglas ICCS, después lo puedo poner en el chat, que es el Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana. 5 países participaron. Una de las preguntas, y después podemos hablar de la metodología de las preguntas, pero miren, en estos 5 países, el 70% de los chicos encuestados, o sea, evaluados, o sea, participaron en una evaluación, ¿no? De 8º grado, dice que prefiere a gobiernos autoritarios, ¿sí? Regímenes autoritarios, si le dan la estabilidad económica y si le dan la seguridad. En una región con los antecedentes como la que tenemos nosotros, imagínense qué importante es hablar de la democracia y el Estado de Derecho. La democracia, el Estado de Derecho y la ciudadanía son 3 pilares, o sea, están todos juntos, ¿sí? Pero también hay que reflexionar sobre lo que son las deudas pendientes de las democracias con los ciudadanos. Hay un informe de la OEA y el PNUD en el año, creo que fue en el año 2010, que habla de ciudadanos de primera y de segunda. No les tengo que explicar esto, las desigualdades, las inequidades que hay en nuestros países. A mí una vez me dijeron, digo, más allá de las definiciones de democracia, de los politólogos, a mí me dijeron una vez, una definición muy sencilla, que la democracia, o sea, que cuando hay un régimen democrático, es cuando todas las personas no solo tienen el derecho y la libertad de elegir, pero también pueden ser elegidos. ¿Y esto qué significa? Que yo puedo tener acceso a la mejor educación, a la mejor salud, o sea que mis derechos humanos los puedo ejercer plenamente, porque yo puedo elegir, pero también puedo acceder a lo mejor que pueda hacer para formarme, para yo servir a mi país y transformarlo. Entonces, cuando hablamos de la democracia, del Estado de Derecho, y hablamos de la ciudadanía, también tenemos que hablar de temas de equidad, de igualdad y de inclusión. El enfoque también contextualizado de la UNESCO, la pertinencia, la relevancia. Nosotros cuando trabajamos con los países, con las organizaciones, con las universidades, tratamos de trabajar apoyando los esfuerzos que ya hay, y también motorizando nuevos esfuerzos que quieran hacerse con pertinencia, con relevancia, ¿sí? No tratar de implantar un modelo nuevo. Y también, como hablábamos, basado en valores y principios. Y todas estas 4 aristas que forman parte de lo que nosotros hablamos de una educación transformadora. En el caso de esta pandemia, ya lo venimos hablando, pero para nosotros, ¿por qué reafirmar la educación para ciudadanía mundial en este momento? Primero, porque este momento reafirma los principios fundamentales de la ciudadanía que están siendo socavados por la actual crisis. Los derechos humanos, el Estado de Derecho, las consecuencias económicas que tiene esta pandemia, la reducción en los presupuestos de los estados, también cómo afecta la actividad económica, la recesión. Digo, no tengo que entrar en cifras, pero sabemos lo que está pasando, lo que pasa cuando un sistema de salud se satura, ¿sí? Lo que está pasando con la continuidad educativa. También es muy importante para aprender a vivir juntos en tiempos de crisis, ¿sí? Esto también, ¿no? Y fortalecer la resiliencia. ¿Cómo nos preparamos para, como dice un informe del Secretario General de Naciones Unidas, como reconstruir y hacerlo mejor que antes, ¿no? Y esta resiliencia es cómo nos preparamos, nos adaptamos a esta crisis, cómo salimos de esto y cómo salimos de las que vienen. ¿Y por qué todo esto es importante? Porque como región, como países, como comunidades, lo que tenemos que pensar es las desigualdades que nosotros tenemos hoy se han profundizado, se han visto cada vez más impactadas por el COVID. Y entonces esto implica que cuando vayamos a tener nuevas crisis, Dios quiera que no tengamos, pero si sucediera otra pandemia, si sucediera otro tipo de crisis, tenemos que estar mejores preparados como sociedades, tenemos que ser más iguales. Y finalmente el tema del pensamiento crítico, como hablábamos, el tema de la complejidad y la interconexión en las causas. Y la educación para ciudadanía mundial, a pesar de toda esta cuestión filosófica que yo vengo hablando, es muy importante para poder construir, como hablamos, de esa resiliencia, no solo para la vuelta a clase, sino para permanecer y asegurar esa continuidad educativa. Una de las cosas, hoy, no sé si ustedes piensan lo mismo, pero yo creo que hoy más que nunca
hemos revalorizado la educación de una manera increíble. A la educación, a nuestros maestros, a la escuela. A la escuela que estaba en cuestión, digo, o sea, uno leía papers hace un tiempo, ver si reemplazaban al maestro, a la escuela, y hoy te das cuenta que no se puede, ¿no? que lo necesitamos, porque el aprendizaje es una experiencia social y colectiva, y es una experiencia de colaboración, y es una experiencia de solidaridad, es todo lo que necesitamos para construir esa sociedad mejor, la ingeniería del aprendizaje mismo. Entonces, ¿sí? Cuando hablamos de la educación para ciudadanía mundial, nos permite tener un puente, nos permite contribuir a, primero, la continuidad educativa, a continuar tratando de prevenir la desvinculación, a darle protagonismo a los estudiantes. Hay que reinventar, hay que fijarse cómo con las tecnologías, cómo se hace. ¿Sí? Y yo sé que aquí hay organizaciones que trabajan en eso, por ejemplo, aquí yo sé que está la Fundación Semilla, que trabaja, que tiene el juego Huayna, y que ha intentado también trabajar en eso. Todas las organizaciones que forman parte de esta plataforma de Pasa tu Idea, están trabajando en eso. ¿Cómo hacer para asegurar la continuidad del aprendizaje, prevenir el abandono escolar y continuar construyendo esas relaciones sociales que son fundamentales para la convivencia? Y finalmente, solo dejarles cómo la UNESCO apoya a los Estados miembros. Bueno, la producción de conocimiento, la construcción de redes, o sea, nosotros vinculamos esta producción y diseminación de conocimiento con diálogo, o sea, con la organización de procesos de diálogo, la organización y la gestión de redes. Tenemos una red regional de educación para ciudadanía mundial. También impulsamos, participamos en comunidades de aprendizaje como esta, como en la que estamos hoy. También la producción de materiales educativos para distintas audiencias, la colaboración a través de procesos de formación de asistencia técnica. Trabajamos con distintos socios, los países, las organizaciones, universidades, con escuelas, en diseñar e implementar prácticas cuya sistematización y análisis esperamos que les sirva a otros. Entonces trazamos también criterios de adaptación, de replicabilidad, que alimentan a su vez la producción y la diseminación de conocimiento, porque no debe ser solo algo teórico, sino basado en la experiencia, basado en la práctica. Por eso es tan importante la organización de diálogos, la promoción de las discusiones, las redes. ¿Por qué? Porque son en las experiencias mismas de las organizaciones, ¿sí? De las instituciones, de los ministerios de educación, aquí como Colombia, donde nosotros, no solo nosotros nos nutrimos y a la vez podemos contribuir y hacer circular eso para que todos los otros actores puedan aprender e intercambiar. Yo lo voy a dejar aquí, después les puedo compartir la presentación. Yo aquí había puesto algunos materiales de recursos de UNESCO, les invito a visitarnos y espero también que prontamente podamos tener parte de estos recursos en la plataforma de Pasa tu Idea. Así que muchas gracias y le dejo entonces a mi colega María Brown para que continúe. Muchas gracias, quedo atenta después a las preguntas. Gracias, Romina. Por favor, María. Yo quería solamente, antes de que empieces, María, qué pena que meta la cucharada, pero quería solamente transmitirte la reacción de algunos participantes, porque creo que buena parte de lo que has dicho en este momento en Colombia nos toca muchísimo, ¿no? Como por la coyuntura que estamos pasando. Entonces creo que vamos a tener al final una conversación muy rica al respecto. María, por favor, el micrófono todo tuyo. Bueno, muchas gracias. También para ilustrar un poco la continuación de esto y de esta charla que hemos preparado con Romina, les comparto algunas láminas. Como Romina decía, empezamos desde esta definición del concepto más general de qué es la educación para la ciudadanía mundial, pero nos interesaría también ver cuál es esta visión más amplia sobre la inclusión, que está de la mano con la ciudadanía mundial y que es fundamental. Junto con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a la cual hizo referencia Romina al inicio de su presentación, está su desideratum, que es no dejar a nadie atrás. Después de una agenda que habíamos trabajado hasta el 2015 todos los países y nos habíamos puesto de acuerdo en alcanzar algunas metas en educación, en salud, llegó esta nueva agenda para plantear sí, hemos llegado a tomar algunas metas muy importantes, hemos alcanzado algunos hitos muy interesantes sobre cobertura, etcétera, pero tenemos un problema.
siguen y permanecen las grandes desigualdades. Yo veía que en el chat algunos de ustedes hacían mención a esas grandes desigualdades. Y lamentablemente nosotros vivimos en la región más desigual del mundo. América Latina es una de las regiones más desiguales y la más desigual pues del mundo, y en ese sentido no dejar a nadie atrás cobra una relevancia sumamente importante cuando pensamos en cuál es nuestra característica como ciudadanos, qué vamos a hacer para cambiar esta realidad de la desigualdad y cómo vamos a llegar a través de las distintas estrategias de inclusión social, de económicas y de desarrollo, a aquellas personas que más bien habían quedado relegadas, rezagadas, y cómo podemos pensar en un desarrollo sostenible que no sea para unos pocos, sino que sea para todos. Y un poco volvemos a esto que mencionó Romina del estudio de PNUD, ¿verdad? Que se mencionaba de esto de los distintos tipos de ciudadanos, en donde unos son más iguales que otros. Pues no. O sea, es como realmente fomentamos ese sentido de la inclusión en toda su perspectiva. Y en la Agenda 2030 de Educación tienes, además de la meta 4.7 a la que se hizo referencia a Romina, la 4.5. Y yo quisiera en estos minutos conversar con ustedes cuáles son esos vínculos o cómo podemos abordar los vínculos entre la meta 4.7, que habla sobre educación para el desarrollo sostenible y ciudadanía mundial, y la meta 4.7 y la 4.5, que habla sobre eliminar disparidades. Esta meta hace referencia principalmente a la inclusión, hace referencia a cómo debemos trabajar en el acceso igualitario a educación de calidad, inclusiva, a lo largo de toda la vida, para todos, pero además con un foco especial y pensar específicamente en las poblaciones de situación de vulnerabilidad, incluyendo a personas con discapacidad, pueblos indígenas y niños y niñas en situación de vulnerabilidad, que en este momento, con la pandemia además, se multiplican, porque muchos o casi todos caemos en esta situación de vulnerabilidad cuando nos encontramos en un contexto de pandemia, porque estamos en una situación en donde, por ejemplo, nuestra libertad de movilidad debe verse reducida a favor de, por ejemplo, tener acceso a una salud de calidad y no contagiarnos, por ejemplo, del virus. Entonces ahí entramos todos en esta definición de, bueno, hay un incremento, si se quiere, de esta perspectiva de la vulnerabilidad, pero partimos ya en esta región de una región sumamente vulnerable, en donde la pandemia lo que ha hecho es sacar a relucir algunas de las diferencias e injusticias sociales que ya estaban, con las cuales ya convivíamos. Entonces empezamos primero con entender cuál es el marco de la educación inclusiva y cómo pensar la educación inclusiva en sus distintos componentes, y podemos hablar primero de la asequibilidad, es decir, el acceso a la educación. Y un poco está la reflexión que Romina mencionaba ya. ¿Cuál es el rol de la infraestructura educativa, por ejemplo? Es indispensable para continuar con el derecho a la educación, y esto es algo que, por ejemplo, ha sido muy debatido durante la pandemia. En educación en casa, ahora que todos los niños están en su hogar, ¿cuál es el rol que jugaba pues la infraestructura en los momentos de presencialidad? ¿Qué es lo que podemos traducir a otras modalidades y formatos, pero que es insustituible? Y empezamos a debatir, por ejemplo, que también la escuela, en el acceso a la infraestructura educativa, se generan algunos procesos de socialización, se generan procesos de protección de los niños y niñas que en la educación en otras modalidades debe ser suplido de otra manera, que no funciona igual, y tenemos que repensar eso también, y repensar la educación y la inclusión en la educación desde el punto de vista de la accesibilidad, en donde también hablamos sobre cupos, sobre docentes calificados. En el acceso, ¿no? ¿Cuál es el acceso? Es el acceso sin discriminación para todas y todos. Ahí entra pues muy fuerte el debate sobre la gratuidad de la educación. ¿Es o no es gratuita la educación como un derecho, como decía Romina, desde la perspectiva humanista de la educación, un bien público, o no lo es? ¿Cómo estamos nosotros posicionados en cada uno de los territorios y en cada una de nuestras realidades? La aceptabilidad, esto es, bueno, la calidad del aprendizaje y lo que se aprende también, la práctica de los derechos humanos, la transformación de la escuela en espacios efectivamente de convivencia, de reconocimiento, de respeto y de diversidad. Esta también es una arista sumamente importante de la inclusión educativa. Para poder valorar cuán inclusiva es la educación, es también este componente de aceptabilidad. Y la adaptabilidad,
que es también lo que garantiza la permanencia. En este momento también más que nunca estamos en un debate de cómo logramos la permanencia en el sistema educativo de estudiantes que en este momento no sienten que la escuela o el colegio responden a sus necesidades. Ya teníamos en la región un altísimo nivel de exclusión educativa o de abandono escolar en los últimos niveles de la educación secundaria, y ahora con la pandemia y en las modalidades de educación a distancia, esto se ha acentuado en el mundo y tenemos pues ahora que ir recogiendo mayor información cada vez para saber que quienes no solamente están inscritos en el padrón, digamos así, o en la lista de la clase, sino quienes efectivamente están aprendiendo, quienes están accediendo a los recursos educativos que generamos, con qué calidad, cuál es su nivel de apropiación de esos conocimientos y cómo pueden enfrentar su nivel de aprendizaje. Un poco para ampliar estas dimensiones de la inclusión educativa, la UNESCO también tiene esta guía, que es la guía para asegurar la inclusión y la equidad de la educación, que les invito a revisar, porque en ella nos dan algunas recomendaciones de cómo plantearnos una mirada de la inclusión y la equidad en la educación que va más allá desde la perspectiva de la inclusión de personas con discapacidad, porque muchas veces cuando hablamos de inclusión educativa, muchas personas piensan que hablamos de incluir a personas con discapacidad, que sí, por supuesto, es una faceta fundamental y en la que además existen muchísimas deudas en cuanto al acceso y la calidad de la educación, pero no únicamente se refiere a esa población, sino absolutamente a todos. ¿Cómo hacemos que la educación sea realmente inclusiva y para todos? Y el desafío de una educación inclusiva para todos, que también podemos comenzar a discutir, va de la mano con esta perspectiva de ciudadanía global y va de la mano con el respeto a la diversidad, que el tener educación inclusiva y equitativa y de calidad para todos no quiere decir que es la misma educación con los mismos contenidos para todos, sino que es una educación que responde a las necesidades, a los contextos locales, a también los contextos históricos en los que, que vivimos y que también tienen que desenvolverse los y los estudiantes en este momento, a las tecnologías a las que están expuestos o no están expuestos, si existe o no acceso a tecnología, por ejemplo. Y yo sí quería también un poco plantear estas dos definiciones de la guía, en donde habla de la inclusión como un proceso que ayuda a superar los obstáculos que limitan la presencia, la participación y los logros del aprendizaje de todas las y los estudiantes. Esa es la definición más inclusiva de educación que se utiliza en esta guía, que además es como muy útil para entender cómo replantearnos y plantearnos de esa inclusión educativa. Y la equidad como la equidad consiste en asegurar que exista una preocupación por la justicia. Fíjense, nos conectamos nuevamente con lo que hablaba Romina, de justicia social, de manera que la educación de todos y las y los estudiantes se considere de igual importancia. Es decir, la educación para todos y además todos cuentan por igual. Todos contamos por igual. Y en eso volvemos al inicio de esta presentación, de esta segunda parte, que es este concepto de no dejar a nadie atrás. Y un poco replantearnos el qué estamos haciendo desde nuestra propia realidad, desde nuestra propia posición para alcanzar esa realidad y que efectivamente todo lo que pensamos y todo lo que hacemos esté enfocado en que nadie se quede por fuera, que nadie se quede atrás y afuera de la educación. Incorpora estos principios de inclusión y equidad con un proceso continuo en donde se abordan en estas 4 dimensiones en los sistemas educativos, en conceptos, en declaraciones sobre políticas, en las prácticas y en las estructuras del sistema. Es decir, cómo pensamos no solamente en la inclusión, sino la incorporación de la ciudadanía mundial en todos estos aspectos del diseño de la política pública, en las prácticas, en las estructuras y sistemas y en los conceptos. Entonces pasamos de pensar en esto que Romina mencionaba de los distintos aspectos y de la ciudadanía mundial, en donde hablamos de los ámbitos, más que los aspectos del ámbito cognitivo, el socioemocional y el conductual, y también todas estas realidades en donde debemos convivir, a también pensar cómo eso se puede plasmar en distintos aspectos del devenir y de la política para que eso se convierta en una práctica común, para que eso tenga una estructura y un soporte que permita que tenga continuidad. Y en la guía finalmente habla de la incorporación de estos principios de equidad e inclusión
que ustedes pueden revisar cada uno de ellos con mayor detenimiento sobre valorar la presencia, la participación y los logros de todas y todos en el sistema educativo. Reconocer los beneficios de la diversidad, que no solamente sea lo que nos toca, sino que además entendamos que aprender en diversidad y convivir en diversidad es de altísimo valor y que nos hace más grandes, nos hace más, esta diversidad nos hace también más plurales y que nos permite aprender y comprender la realidad de una diferente manera. Y la adquisición de esos conceptos de ciudadanía mundial pues se da de la manera óptima en estos contextos donde la diversidad se celebra, donde la diversidad se promueve y donde no debe existir esos procesos de estandarización en donde buscamos que todo el mundo sea el uno igual al otro. Evaluar las barreras de acceso, qué es lo que está pasando, por qué no podemos acceder. Ahora en este contexto de la pandemia, pues esas barreras no son necesariamente las mismas que teníamos hace unos meses. Movilizar los actores del sistema educativo, porque además la educación y el derecho a la educación no es solamente responsabilidad de unos pocos o únicamente del Estado, que si bien los Estados son garantes del derecho a la educación, todas y todos desde nuestro propio accionar somos corresponsables de este proceso educativo, en donde además el estudiante está en el centro y debe además asumir la responsabilidad sobre su propia educación, pero también está la comunidad. Está en la comunidad, están las familias, están los docentes, están las empresas, ¿no es cierto? Todo el sistema de producción alrededor que también tienen una responsabilidad. Están los medios masivos de comunicación que tienen un rol en los procesos de educación y formación y que pueden además tener un rol importante en formar opinión pública. Están también, y esto es un debate importante, la inteligencia artificial y están también las redes sociales. ¿Qué rol tienen y cuál es la responsabilidad de las personas que utilizan estos instrumentos y cómo los utilizan tanto los medios de comunicación como las redes sociales para generar opinión pública? Y finalmente la eficacia y la importancia de la evaluación del proceso. También saber de dónde partimos y a dónde vamos desde esta perspectiva de la inclusión es sumamente importante. Ahora quería un poco en esta segunda mitad, tratando también de ser breve para poder pasar a una discusión más extensa con ustedes, que nos interesa también mucho conocer su opinión, hablar de uno de estos aspectos que mencionó Romina. Habíamos hablado de que junto a la educación para la ciudadanía mundial se debe pensar en algunos aspectos que además conviven con ella y además sin ellos no sería una educación para la ciudadanía mundial integral, holística. Uno de estos es la interculturalidad. Otros son también el desarrollo sostenible. Hoy día no vamos a entrar en detalle, pero es la convivencia no solamente con las otras personas, sino también con el entorno natural y el entorno que nos rodea, la biodiversidad, cómo podemos también tener una educación para la reducción del cambio climático y el desarrollo sostenible, cómo podemos tener también la promoción de consumo y estilos de vida sostenible. Eso es un debate que está absolutamente ligado y muy vinculado a la ciudadanía. Tenemos la discusión también de, además de la inclusión desde el punto de vista de la interculturalidad, la inclusión de otras poblaciones vulnerables, como hablamos, personas en situación de movilidad humana, personas con discapacidad, entre otros, ¿verdad? Todas las formas de violencia también deben ser consideradas en este sentido. ¿Cuáles las poblaciones tradicionalmente excluidas, como pueden ser mujeres, algunos de los pueblos y nacionalidades, entre otros, ¿verdad? Entonces, todas las formas de vulnerabilidad que puedan existir y manifestarse también deben ser contempladas en un proceso en el cual lo que queremos es celebrar precisamente la diversidad y garantizar el que absolutamente nadie se quede atrás. Entonces, no perder de vista, y así como Romina decía al inicio, no podemos trabajar en compartimentos estancos para alcanzar la Agenda 2030, porque no podemos alcanzar una educación de calidad si no tenemos salud, si no tenemos alianzas, si no tenemos estilos de vida sostenibles, si no tenemos estilos de producción sostenible, etcétera. Las 17 metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, tampoco podemos pensar en una educación para la ciudadanía mundial y el desarrollo sostenible si no pensamos en cómo transformar esos modos de educación que están más anclados en el siglo XX,
lo que muchos llaman la educación bancaria, ¿verdad? Y pensar en estos futuros de la educación. ¿Cuáles son los distintos escenarios y los distintos futuros? En la interculturalidad, además, podemos hacer énfasis en una población específica, y yo he elegido para el día de hoy enfocarme en el diseño para los afrodescendientes, porque estamos dentro del diseño para los afrodescendientes y todavía tenemos unas deudas importantes para con esta población en la región, en donde a pesar del diseño todavía no hemos alcanzado los principios y objetivos del diseño en todos los lugares, y esto va de la mano con todo lo que hemos estado conversando, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes pueden ver en pantalla, los objetivos del diseño son 3. Por un lado, es precisamente promover el respeto, la protección, la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de los afrodescendientes. Es clarísimo, nadie se queda atrás en el punto de vista de cumplir con lo que está en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En segundo lugar, promover un mejor conocimiento y un mayor respeto por la diversidad, el patrimonio y la cultura de los pueblos afrodescendientes, pero esto es aplicable a absolutamente todos los pueblos. Yo en este caso hago énfasis en estos pueblos, pero para todas las nacionalidades y toda la diversidad, ¿verdad? Y en tercer lugar, aprobar y fortalecer más marcos jurídicos nacionales y regionales, precisamente para cumplir con aquellos compromisos que la humanidad ha adquirido para con estos pueblos que han sido víctimas de racismo, discriminación, xenofobia a lo largo de la historia y mucha violencia, y que todavía en muchos casos no se ha logrado reparar. Quería mencionar también, pensando en la inclusión y la reducción de las desigualdades y la discriminación, algunas iniciativas que tenemos desde la UNESCO. La primera es la Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia. Esta coalición tiene como su secretaría técnica en la oficina regional de la UNESCO en Montevideo, y ahí un poco se rescata el rol que tienen las ciudades. Yo quería aprovechar el hablar de la coalición en pensar también en cómo las comunidades pueden promover esto, ¿no es cierto? Desde la educación y espacios no formales, porque no solamente pensemos de la educación desde su perspectiva formal, sino que también las ciudades tienen un rol en este proceso de formación, en este proceso de reducción de la discriminación, como ciudades del aprendizaje, pero también como ciudades en contra del racismo, la discriminación y la xenofobia, y cómo dentro de esas comunidades también se pueden generar grandes cambios. Tenemos, por ejemplo, también insumos como es la ruta del esclavo, y es un poco cómo se aterrizan estas cosas ya en temas concretos. Ustedes pueden revisar estos insumos con más detenimiento. La UNESCO tiene publicada la Historia General de África, y en este momento estamos en plena redacción del módulo sobre las diásporas, y eso pues es muy, muy importante para esta región, y esto también puede reflejarse en los procesos de educación, en donde también rescatar las historias, rescatar la memoria, rescatar el patrimonio cultural inmaterial de todos y cada uno de nosotros. Y eso en lo macro, a nivel mundial, y volviendo a ciudadanía mundial, empezando a generar y a crear estos vínculos de ciudadanía local, ciudadanía nacional y ciudadanía mundial. Porque la ciudadanía mundial no sustituye la ciudadanía local. Y el pertenecer a una comunidad, el pertenecer a una familia con sus especificidades, con su cultura, con sus prácticas culturales y su patrimonio vivo, es pues algo digno de ser preservado, y además es la riqueza de las historias y de la historia de las naciones, que desde la UNESCO también buscamos que se pueda conservar y que se pueda además enriquecer. Y aquí pues tenemos una serie de ideas y prácticas de cómo utilizar estos elementos del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y de las naciones como mecanismos de enseñanza-aprendizaje. Este es otro ejemplo de una iniciativa, en este caso también específicamente para pueblos afrodescendientes que tiene la UNESCO, pero es replicable a otras culturas, para saber cuál ha sido la contribución de un grupo además doblemente vulnerado, que son las mujeres y además afrodescendientes, a la historia del mundo. Y aquí una de nuestras ambiciones desde la oficina de la UNESCO en Quito es ojalá en algún momento poder enriquecer el contenido de las historias de estas mujeres líderes que nos cuentan también cuál ha sido su contribución
en la región de Latinoamérica y el Caribe, en donde todavía tenemos muy pocos recursos existentes en esta plataforma, que también es muy interesante. Y bueno, ¿cómo se puede trabajar finalmente para terminar en esta respuesta frente a la emergencia? Y ahí un poco la idea es un poco plantear cómo el derecho a la educación y esta garantía del derecho a educación y no dejar a nadie atrás cobra una lógica distinta cuando estamos pensando en cómo garantizar ese derecho en un contexto de emergencia y en este caso en el contexto específico de la emergencia por COVID-19. Y tiene como una reflexión de 3 puntos, en donde pensamos primero cómo garantizar la continuidad de los aprendizajes. Y este es el primer momento de la respuesta a una emergencia. ¿Cómo podemos seguir en un proceso educativo en donde no podemos tener necesariamente las prácticas de presencialidad que usábamos, sino otros? Un segundo momento en el que hablamos de la preparación, acciones dirigidas a generar condiciones para el adecuado retorno a un contexto educativo semipresencial, primero probablemente que oscile entre la presencialidad y la educación a distancia, y a un proceso de un retorno a clases, pero ¿cuál retorno? Y aquí un poco volvemos a esta reflexión que Romina hacía frente al COVID, ¿no es cierto? Y ante este contexto trágico de pensar, sí, volvemos a clases, volvemos a la educación, pero ¿a qué educación? Repensemos y planteemos los futuros de la educación, y en esta emergencia creo que se han presentado además amplísimas oportunidades para ello. Las familias se han visto más involucradas y más interesadas por lo que pasa en la educación que antes, porque han debido estar al lado de su hijo viendo qué sucede, qué dice, qué es lo que hacen los profesores, qué es lo que hace, qué te llega como insumo pedagógico, si te llega o no te llega, si es de buena calidad o no. En otras esferas y otros estratos sociales, a lo mejor, qué sucede en una clase virtual, cómo funcionan las tecnologías, cuáles son sus desafíos, cómo manejan las profesoras, los profesores de estas tecnologías y cómo la manejan nuestros hijos. Esto es algo que a lo mejor hace 6, 7 meses estas familias no pensaban, y hoy día lo están conversando. Hoy día el debate de la educación está en todos nuestros hogares, en todas las familias que tienen niños en edad escolar, pues se plantea en algún momento de esta pandemia este cuestionamiento de qué sucede con la educación. Me gusta lo que está pasando, no me gusta, qué es lo que quisiera para el futuro. Y ese debate sobre cuál es el presente de la educación y cuáles pueden ser los futuros de la educación es absolutamente enriquecedor, y además esperamos y aspiramos que él sea el inicio de una transformación global de esa educación que vaya hacia esta educación para la ciudadanía mundial más integral, en donde además la educación debe continuar, no solamente por el tema de la educación per se, sino, es decir, de los conocimientos que se adquieren a través de la educación, sino por la protección, por los espacios de formación, de educación y aprendizaje no formal y espacios no informales, es decir, el desarrollo integral de los aprendizajes, no solamente a lo mejor la adquisición de los conocimientos de las 4 asignaturas básicas, ¿no es cierto? Y si es que aprendemos matemáticas, lengua, literatura, ciencias sociales y ciencias naturales, sino además, ¿qué sucede? ¿Cómo logramos esta adquisición de estas habilidades y competencias que también están planteadas para la ciudadanía mundial? ¿Cómo para el desarrollo sostenible, para la inclusión, para el respeto a la diversidad, para la educación en derechos humanos, el Estado de Derechos, entre otras? Y un poco, ¿qué es lo que hemos planteado desde la UNESCO? Primero, que para plantear una respuesta educativa aplicable a un contexto de emergencia debemos partir por la flexibilización de los modelos pedagógicos. Pensar en ser más flexibles, tanto en los contenidos curriculares como en la forma que se imparte. Y ahí un poco la adaptabilidad de los mecanismos de gestión escolar. Utilizar múltiples plataformas, los mecanismos de educación transmedia, métodos alternativos de comunicación de baja conectividad, como son la radio, la televisión. Hemos visto cómo pueden resurgir métodos que se utilizaban en el pasado de espacios de, por ejemplo, aprendizaje comunitario en grupos más pequeños, que a lo mejor están vinculados a una institución educativa. Es decir, pensar también en flexibilizar y adaptar los mecanismos de la gestión de la educación. Y en tercer lugar, el desarrollo y la promoción de la autonomía del estudiantado, porque también nos hemos dado cuenta que no todas las y los estudiantes están preparados para ser el actor principal de su proceso de aprendizaje, y eso nos pone a pensar en que tenemos que trabajar en la autonomía
tenemos que trabajar en el pensamiento crítico que mencionó Romina, y la mejor forma de lograrlo es a través del desarrollo de estas competencias y habilidades de ciudadanía mundial para que los estudiantes no sean perseguidos como este recipiente que se llena de información, sino más bien de este cerebro que se nutre para crear. Y entonces un poco entender que el estudiante estaría en este centro del proceso de aprendizaje, algo que también se mencionó al inicio, y toda la comunidad, docentes, psicólogos, familias, ministerios, secretarías de educación, locales, organizaciones de la sociedad civil, toda la comunidad en su conjunto está alrededor de este proceso de enseñanza-aprendizaje, y además que sucede en los distintos lugares. Y simplemente para dar un ejemplo, de algunos de los insumos que hemos generado para trabajar no solamente en el aspecto de la adquisición de los conocimientos duros, hemos creado dentro de la oficina de Quito para la región andina algunos insumos que están publicados en la estrategia de Educar es Cuidar, que les comparto, y con esto termino un breve video para que ustedes luego puedan investigar más a fondo. ¿Sabes cómo mejorar el proceso de aprendizaje desde casa? Conoce Educar es Cuidar, una iniciativa de la Oficina de la UNESCO en Quito, que brinda soluciones y herramientas para apoyar el bienestar de los hogares mientras se mantiene la educación en casa. Te brindamos los recursos, consejos y recomendaciones para guiarte como estudiante, padre, madre, docente o directivo en cómo continuar con la formación desde el hogar en un entorno de estabilidad y salud socioemocional, apoyado con historias y experiencias de los diferentes actores del sistema educativo. Ingresa a Educar es Cuidar y conoce más sobre cómo mejorar el proceso de aprendizaje desde casa, una iniciativa de la Oficina de la UNESCO en Quito. Eso queríamos compartir con ustedes, y por supuesto existen otros insumos, otras herramientas. Romina mencionaba algunas publicaciones que tenemos y que podemos y esperamos que estén a disposición de ustedes también. Y ahí tienen nuestros correos electrónicos, y también por si ustedes quisieran contactarse con nosotras, y más bien quedamos ahorita abiertas y dispuestas a escucharles y ver si es que podemos tener pues una conversación con ustedes sobre lo que hemos conversado hasta ahora. María y Romina, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy pertinente. De hecho, para nosotros internamente en Educapaz, como muy esclarecedor toda la aproximación a los y cómo se vinculan unos temas con otros. Yo quisiera rápidamente, creo que vamos a tener ocasión de permitir algunas intervenciones, pero como para romper el hielo e iniciar la conversación, yo he recogido algunos comentarios y preguntas desde el chat. Creo que muchas tienen que ver pues como con el asunto de la equidad, cómo trabajar desde la educación hacia sociedades más igualitarias, si quisieran como profundizar en ese aspecto en particular. Y creo que hay otro gran grupo que tiene que ver con las realidades que ha hecho evidente la pandemia y las oportunidades y desafíos que nos ha traído, ¿no? O sea, cómo sopesar oportunidades versus desafíos, por ejemplo, en términos de inclusión, ¿no? O sea, que si bien, no sé, eso desde mi perspectiva, por ejemplo, la activación de muchos procesos de apoyo al aprendizaje a través de la radio facilita también ciertos procesos de inclusión, por lo menos de acceso a contenidos y a procesos de aprendizaje. Y bueno, exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de inclusión, también era como una aclaración que yo creo que sería bueno que pudiéramos profundizar. Y con respecto a esto mismo de la profundización de las brechas, todo el tema de conectividad. Yo creo que allí como que ha habido mucho énfasis en los comentarios de cuál es como la perspectiva y la apuesta de UNESCO frente a, digamos, esta gran oportunidad y al mismo tiempo este gran desafío que es asegurar conectividad para generar
una serie de procesos de aprendizaje y cómo eso, digamos, realmente podría ayudar a cerrar brechas, ¿no? No sé si estoy abarcando demasiado. Hay una última cosita que quería mencionar, es que se hablaba pues también de cómo podemos promover o generar una procesos de concientización y sensibilización más asertivos en torno a la eliminación de la discriminación racial en Colombia, digamos, como que qué tips ustedes podrían dejarle a este grupo para trabajar en esa dirección, ya que María hiciste énfasis también en el tema de la inclusión de poblaciones afrodescendientes. Por ahí irían los comentarios. Tal vez, Romy, si tú empiezas con tus apreciaciones. Sí, vamos. Ah, María, yo te iba a pedir que empieces vos. Ah. Tal vez podemos ir como juntas por cada uno de estos temas, ¿no? Tal vez el tema de inclusión, tal vez que lo mencionaste primero. A ver, ahí como yo les decía, estaba esta definición de inclusión, que es una definición definitivamente muy amplia, que básicamente lo que plantea es que todas y todas tenemos igualdad de derechos al acceso a la educación y la inclusión educativa. Lo que apunta es a que cada uno de todos nosotros, sin importar dónde vivamos, qué tan alejados estemos de un centro poblado, cuánta conectividad tengamos, si tenemos o no discapacidad, nuestra raza, nuestra religión, sin importar nada, tengamos acceso a una educación. Pero no a cualquier educación, sino una educación que responda a nuestras necesidades y que sea pertinente para nuestra realidad. Y ahí un poco volvemos a esto de no estandarizar. Un poco cuáles son estos tips para poder incluir? Primero es precisamente poder tener procesos formativos. Yo creo que allí una de las grandes apuestas que todos los estados tienen con las que UNESCO pues apoya y aporta de una manera significativa, es a que existan acceso de posibilidades de formación inicial y continua de docentes, de profesoras y profesores, para poder trabajar sobre la diversidad. Y la atención a la diversidad no siempre está en las mallas curriculares de la universidad como una asignatura común o como un proceso de, digamos, de formación en todas las carreras de educación, sino que muchas veces se trata como una carrera separada. Existen docentes especialistas en educación inclusiva, pero la realidad es que en todos los espacios necesitamos herramientas para saber cómo manejar y atender a la diversidad, porque no existe un solo niño igual a otro, no existe una sola niña igual a otra. Entonces, las herramientas de atención a la diversidad son aplicables en absolutamente todos los contextos. Sin embargo, existen obviamente grandes desafíos para los docentes y las docentes cuando tienen contextos de diversidad en el aula, en donde existen desafíos, por ejemplo, de discapacidades severas, en donde se requiere de una formación tal vez más especializada en cuanto a, por ejemplo, elementos de la salud física y a veces mental, y algunos elementos también de este desarrollo integral. Entonces, primero, la formación, ¿no? Por otro lado, creo que es la comprensión y la sensibilización de la comunidad en su conjunto. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos docentes sumamente preparados para la inclusión, pero tenemos entornos que discriminan. Y allí creo que el rol no es solamente desde la educación únicamente del lado del profesor que está al frente de un aula, sino de la familia, de los medios de comunicación, de los políticos, de las políticas públicas que se emiten. ¿Cómo logramos que dentro de la convivencia de la comunidad existe ese respeto a la diversidad y no se permita y no se oculten procesos de discriminación, procesos que además llegan a ser procesos de violencia, en donde en muchos casos existen normas expresas que los penalizan, que los prohíben, pero no necesariamente se cumplen, y hay como un ejercicio de naturalización de la violencia. La discriminación y la violencia van de la mano, y la desnaturalización de la violencia y la desnaturalización de la discriminación son un desafío enorme, gigante, que no solamente está en manos de las escuelas y de los docentes, sino que están en manos de toda la sociedad, que no podemos asignarle solamente esa responsabilidad a los y las docentes. Y creo que en eso la pandemia ha sido muy importante, porque las familias y las comunidades se han dado cuenta de esto, que no podemos
cargarles toda la responsabilidad de la educación y de la formación y del desarrollo integral de los niños y niñas a la escuela, que todos tenemos un rol fundamental. Y un poco sí ha sido un ejercicio de recobrar, de volver a las bases de las comunidades y repensar cómo trabajamos esto de manera conjunta. Yo dejaría hasta ahí, Romy, no sé si tú quisieras agregar algo sobre el tema de inclusión y diversidad. Sí, quizás no, yo iba a hablar sobre el tema de conectividad, ¿no? Y decir que para la UNESCO, por supuesto que es o sea, esto es una gran preocupación porque la continuidad educativa tiene que ver con asegurar el derecho humano a la educación, ¿no? Y también, como decía María, no a cualquier educación, y esto sabemos también, ¿no? O sea, qué ha pasado no solo con la interrupción de los aprendizajes, sino también con la calidad de los aprendizajes, pese a los distintos esfuerzos que se han hecho. Nosotros, desde una perspectiva regional, hemos visto múltiples esfuerzos de los países, radio, televisión, internet, claro, pero hay otros desafíos, digo, que anteriormente no se venían hablando, se venían hablando, digamos, muy primitivamente, que tiene que ver con el derecho a la conectividad, ¿no? Que estoy viendo en el chat eso, digo, el derecho humano a la conectividad. También el hecho de que a ver, y no solo la conectividad, sino también el equipamiento, y que sea un equipamiento que tenga el software, la programación adecuada, ¿no? Y además que pueda ser actualizado, ¿no? O sea, son todas cosas que por supuesto, digo, estaban en la agenda, pero hoy están en un lugar más prioritario, porque sin eso el aprendizaje no puede suceder, ¿no? Ahora bien, así como está este tema para la UNESCO también, es una preocupación la atención psicosocial y socioemocional de los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes, las familias, las y los maestros, directivos escolares, de todos, ¿no? También eso es una prioridad, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos tanto, o sea, y creo que María lo ejemplificó con el tipo de trabajo que se hace, ¿no? O sea, que hace desde su oficina en el terreno, que tiene tanto que ver, bueno, con mirar el tema, por supuesto, de la conectividad y seguir contribuyendo como lo hacemos, pero también el tema de la atención psicosocial y socioemocional para volver a tratar de recrear, de fortalecer la experiencia del aprendizaje, que sin duda es nueva, como una experiencia social, como una experiencia colectiva y colaborativa. La UNESCO está trabajando con distintos socios a nivel global, a nivel regional, a nivel de los países. Tenemos a nivel global lo que se llama la Coalición Global de la Educación, donde hay socios de distintos sectores que lo que tratan de hacer es facilitar digo, la llegada, de acuerdo a las necesidades de los países, tratar de facilitar la llegada de soluciones, por decirlo de alguna manera, para eso, ¿no? Pero de nuevo, creo que con el tema de la conectividad hay todo un debate, y por ejemplo también pensar la conectividad no solo para bajar contenidos, la conectividad para subir los contenidos, la conectividad para producir contenidos. Digo, tenemos que empezar, también en las discusiones hay lo que se llama la soberanía pedagógica, ¿no? O sea, o sea, lo que tiene que ver la soberanía pedagógica en Internet. Y por ejemplo, los contenidos que se suben a una plataforma, es decir, digo, hay países que, por ejemplo, han creado desde cero sus plataformas en línea y subir los contenidos para tratar de acercarlos a los chicos en la radio. Bueno, ¿de quién es eso? ¿No? Digo, ¿a quién le pertenecen esos contenidos? Porque no solo hay que ver quién crea la plataforma, dónde está hosteado, ¿sí? ¿Cuál es el servidor? Entonces hay muchas preguntas que hoy están surgiendo. Y después, bueno, también, digo, ha pasado que ha habido muchísimos esfuerzos por distribuir materiales impresos, es decir, lo que no se ha hecho por un lado, también se ha hecho por otros lados. Hoy los esfuerzos yo creo que son de nuevo, ¿son suficientes? No lo son. Pero nada, estamos también todos aprendiendo. Creo que eso también es el momento, ¿no? Es un momento de aprendizaje, es un momento de crisis. A mí no me gusta decir por supuesto desde oportunidad, pero me gusta quedarme en el concepto de crisis para no perder la perspectiva que esto realmente es una crisis y que estamos todos aprendiendo.
Así es. Tal vez solo para completar complementar esto que Romina menciona, no solamente es el tema del derecho a acceso a la conectividad, sino también qué hacemos con la tecnología. Y creo que el debate del uso de la tecnología en este momento se vuelve incluso más relevante que antes. Y ahí sí les invito a leer un montón de publicaciones que tenemos, y ahí sí creo que ha sido muy prolífico la producción de la UNESCO en los últimos años, y nos viene muy bien para este contexto sobre ciudadanía digital. Porque no es solamente ser ciudadano del mundo, pero es de este mundo que además es un mundo conectado, digitalizado, y eso trae algunos problemas. Entre otros, trae lo que se ha denominado la desinfodemia, en donde vemos en redes sociales una cantidad de información que muchas veces no es cierta y que va de la mano de la pandemia y que trae unas consecuencias gravísimas. Y por otro lado, un montón de cosas que suceden con la conectividad cuando no es bien utilizada, el sexting, una cantidad de bullying cibernético, de phishing, un montón de elementos que suceden que si uno no sabe manejarlos, que no sabe cómo funcionan bien, pueden ser muy, muy dañinos. Y tienes también gravísimos procesos de adicción a este tipo de tecnologías en jóvenes, en niños y en adultos. En nosotros mismos podemos ver nuestro comportamiento cuando lo primero que hacemos en la mañana es revisar nuestro teléfono inteligente cuando tenemos la suerte de tenerlo y ver el Twitter, el Facebook, el Instagram, todas las redes sociales, y eso se convierte también en un proceso en donde además la información que recibes es información, solamente la información que ya se detecta, los filtros de las propias redes sociales detectan qué es la información que te interesa y te hace ver información que un poco de alguna manera no contradice tus creencias, no te pone un debate abierto, sino que simplemente confirma tus creencias ciertas o falsas. Entonces tenemos que aprender a ser ciudadanos críticos del Internet, y eso es algo que viene de la mano con el uso de estas tecnologías. Y la otra cara, los docentes tenemos también que aprender a ser usuarios de la tecnología, porque no es lo mismo educación virtual que, por ejemplo, traducir todo el proceso educativo que se hacía presencial a una clase por Zoom. Son dos cosas muy distintas. La educación virtual tiene sus propios métodos, tiene sus propios tiempos, tiene sus propios modos de interacción, tiene sus propios modos de evaluación, que no son los mismos de la presencialidad. Y no todos los docentes estamos preparados para el uso de esta virtualidad de manera adecuada. Y nos vino de la nada y tuvimos que adecuarnos y hemos hecho lo mejor, pero saca a la luz la necesidad de que tengamos una formación al respecto de cómo utilizar estas tecnologías y estas plataformas, tanto como para aprender, como para enseñar y ser ciudadanos, como dice Romina, activos, en donde no solamente recibamos información a través de estas plataformas, sino que sepamos crear información, ser críticos y discernir qué es lo que me sirve de lo que no. Y solamente para la última pregunta que se había planteado sobre qué se puede hacer para reducir actos de discriminación y xenofobia. Bueno, hay un montón de estrategias, pero yo creo que ustedes en Educapaz más bien son un ejemplo de esto. Creo que ustedes tienen unas buenas prácticas maravillosas que nosotros hemos podido mirar desde UNESCO y que más bien nos encantaría replicar. Hemos visto cómo a través de la música, cómo a través del arte, cómo a través de los encuentros comunitarios, cómo a través del deporte se trabaja la convivencia. Y esa es la forma de reducir la discriminación, es tratando de que las y los niños convivan el uno con el otro, pero vienen ya con una carga, han aprendido cosas de la sociedad, que es una sociedad que nos enseña a ser discriminadores a veces y que está un poco en nuestras casas, y llegamos a este espacio en donde es algo diferente, pero tenemos más bien que lograr que estas enseñanzas de convivencia armónica, armonía y diversidad trasciendan las paredes virtuales o físicas de la escuela y que filtren y permeen toda la comunidad. Entonces la pregunta es, yo les diría cómo lograr que estas estrategias que ustedes ya han diseñado para trabajar con sus alumnos también impacten y cambien los comportamientos de los adultos de la sociedad para que no se repliquen estos patrones de discriminación y de violencia por fuera de la institución educativa, por fuera del ambiente en donde ustedes pueden tener un poco más de incidencia. Entonces ahí ese yo diría que es el gran desafío,
También hay algunos documentos y algunas cosas bien interesantes de UNESCO sobre el tema de, por ejemplo, el deporte. Toda una línea sobre la actividad física y el deporte como un mecanismo para generar paz y convivencia que tiene el sector de ciencias humanas de la UNESCO, que realmente es muy, muy valioso y que también les invito a revisar, que puede ser de utilidad. Gracias María y Romina. Yo quería simplemente meter una gotica, pues también aportar que hemos visto desde Educapaz que también la normativa con respecto a diferentes dinámicas de la educación virtual está muy atrasada, ¿no? Entonces hay un montón de vacíos legales a los que se han visto abocados los profes, ¿no? Entonces, claro, tenemos como un camino que recorrer importante allí. Y también quería darle la palabra a la profe. Tenemos a Ana Asunción que está levantando la mano, pero a Leila, ¿dónde está? Leila, ¿tú me levantas la mano para encontrarte? Sí. Leila Cordero. Ya puedes abrir tu micrófono, Leila. Buenas tardes. Muchas gracias por esta participación que me permiten. Bueno, quisiera pues aprovechar que a través de esta comunidad de aprendizaje, Educapaz, y todos los aportes que hoy la UNESCO nos está brindando, quisiera ser como la voz de los que no tienen voz en este momento. Y se trata precisamente de la comunidad de los indígenas Wayuu, quienes en el año 2010 recibieron un reconocimiento como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad de parte de la UNESCO, y que en este momento de pandemia están viendo un poco como en jaque, ¿verdad? Los valores y precisamente ese acervo patrimonial, histórico, inmaterial de la cultura. ¿Por qué? Primero que todo, es una comunidad que históricamente ha vivido las brechas de la pobreza, y en este momento pues se evidencian más. La institución donde yo trabajo como docente orientadora es en un 90%, ¿verdad?, indígena. Y nos hemos visto con un reto grande para que ellos permanezcan, para que los estudiantes permanezcan, porque primero pues no tienen el acceso a la conectividad. Y otro factor importante que está, digamos, vulnerando el derecho a la educación de calidad, e incluso a ellos como pueblo indígena, vulnerando también la preservación de su cultura, es precisamente como esa invasión se puede llamar, o no sé de qué otra manera decirlo, como de todos esos contenidos que, si bien antes eran adaptados, ajustados, incluso para ser docente de la población indígena, ellos exigen que sean personas del territorio, que identifiquen un poco la lengua, si no la hablan, al menos al 100% la entiendan. En este momento de pandemia, todo esto pues se ha visto bastante afectado, porque sencillamente hay unas guías o hay unos parámetros frente a los que la cultura se ve obligada a aceptar, ¿no?, para poder continuar en el proceso educativo, por un lado. Y por el otro, pues hacer esa solicitud frente a la UNESCO. No sé de qué manera puedan ustedes aportar para la solución de esta situación, ya sea en materia de conectividad o de formación docente, para poder preservar esta cultura que es tan importante y que ha aportado tanto a la construcción de paz, no solo aquí en Colombia, en nuestro proceso de paz que se dio y que se está dando, sino a nivel mundial. Entonces les agradezco por escucharme, y ojalá pues
Me gustaría recibir algún tipo de orientación, de directriz para unirme a esta causa, porque deseo de verdad que la UNESCO, como entidad que ha reconocido nuestra cultura wayuu, nos continúen también ayudando, sobre todo en este momento de pandemia, a preservarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Leila. No sé si Romina, María quieran reaccionar. Sí, María. muchas gracias, Leila. Yo creo que tu preocupación es justamente a lo que yo me refería en la presentación con la necesidad de abordar el elemento de la interculturalidad. Aquí hicimos una reflexión más específica al tema de pueblos afrodescendientes, pero la diversidad, además étnica y lingüística, es fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje y, como decía, la no estandarización, que como tú dices, cuando estamos en contextos en donde existe un docente en una comunidad que además habla la lengua, es más sencillo que en este momento. Sin embargo, también pensar que existen otros mecanismos para garantizar la continuidad del derecho a la educación en esas comunidades que no necesariamente deban depender de la tecnología. Como les decía, ahí tal vez hay algunas prácticas sumamente innovadoras en cuanto al uso de radio comunitarias. Para darte un ejemplo, en algunas de las comunidades se han aliado las instituciones educativas y los profes para generar contenidos de radios comunitarias en las lenguas de los pueblos, para que se haga una adaptación de estas guías y estos elementos que te envían directamente de la autoridad, de la secretaría o del ministerio, para tratar de garantizar el derecho de todos y todas, digamos, tratando de hacer un bien. Bueno, los toman y hacen una adaptación y una apropiación cultural de esos contenidos a la comunidad y los transmiten a través de mecanismos como pueden ser alianzas con radios comunitarias. En algunos casos hemos visto experiencias súper interesantes de prensa, como cartas. En algunas comunidades hemos visto, por ejemplo, que los profes instalan unos como buzones en donde el profe va y entrega algunas cosas a la comunidad, las deja y luego de unas horas se desinfecta y los chicos sacan cada uno la información y dejan informaciones como un buzón de cartas, pero de la comunidad con los docentes. Hemos visto experiencias múltiples, ¿no? Grandes experiencias que pueden rescatarse. A nivel de la preservación y la conservación del patrimonio cultural y el patrimonio vivo del pueblo wayuu y de la comunidad wayuu, pues nosotros hemos estado muy atentos al tema y tenemos algunas publicaciones que tienen que ver con el derecho a la educación en la lengua materna y con pertinencia cultural, que son también muy interesantes. Estos están sobre todo albergados en el sector de comunicación e información de la página web de la UNESCO, en donde ustedes pueden ver todo lo que tiene que ver con el Día Internacional del Aprendizaje en la Lengua Materna, que existe un día específico para eso, y algunas recomendaciones de cómo tal vez preservar esto podría ser un tema específico de una conferencia específica de cómo solucionar este tema que es muy importante. Pero al menos con eso espero haberte dado algunas luces de qué se podría hacer de manera inmediata y cuáles podrían ser algunas buenas prácticas en esta materia. Gracias, María. No sé, Romina, ¿quieres agregar algo? Tengo una pregunta de Diego. Está bien, no hay problema. Bueno, voy a ir con una pregunta y ahí vamos agregando cositas. El profe Diego había hecho una pregunta hace un ratico sobre cómo ve la UNESCO, digamos, ustedes que tienen esta perspectiva más de toda la región, las apuestas y los currículos de educación para la ciudadanía en Colombia de cara al cumplimiento, digamos, o en sintonía con la agenda de desarrollo sostenible y cómo en comparación con otros países, digamos, dónde hay avances, dónde quizás sería importante que la comunidad docente se fortaleciera de cara como al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y yo quería aprovechar, antes de darles la palabra, para proponer, nosotros hemos venido haciendo en algunos webinars, cuando hay así tantas recomendaciones, hacemos como una notica del webinar e incluimos links de las recomendaciones que nos han dado a lo largo de la charla. Entonces yo he ido como recogiendo algunas de las recomendaciones tan interesantes que ustedes han hecho y les voy a pedir después para que
quede disponible para todas estas personas ese material que un poco recoja los links directos a los recomendados que ustedes nos han planteado. Nigna, ¿querés que responda lo de Diego? Y María también me hace así. A ver, mira, Diego, muchas gracias por la pregunta. Quizás después María quiera complementar. Particularmente a mí no me gusta comparar países. Y entonces yo no hablaría de comparar, o sea, no hablaría de comparar. ¿Y por qué no me gusta comparar? Por algo que había mencionado, y es que cada país va avanzando de acuerdo también a su historia, de acuerdo también a sus experiencias, a sus culturas, a sus necesidades. Entonces yo no diría que falta una cosa o falta la otra. Creo que hay que enfatizar algo que dijo María, y también lo he mirado en el chat, y tiene que ver con que, ¿cuáles son, a ver, yo hablaría de esto, cuáles son las condiciones que hacen posible que la enseñanza de la educación para la ciudadanía mundial y temas relacionados, porque supónganse que no se llama educación para ciudadanía mundial, que eso pasa, digo, en general, pero se llama educación para la paz, cívica, ciudadanía. En Centroamérica la mayor parte de los países dicen educación en ciudadanía, pero incorporan elementos, ¿no? Todos los elementos que estuvimos mencionando. Entonces, perdón, en el Caribe, por ejemplo, hay una tendencia a mirar el tema de educación ciudadana, cívica, en relación con temas de cambio climático, de desarrollo sostenible, pero mirado desde ese lugar. Bueno, ¿por qué? Porque se ve la educación ciudadana como un instrumento, ¿sí?, de fortalecimiento de habilidades cognitivas, socioemocionales y conductuales, para poder comprender, actuar y fortalecer la resiliencia frente a ese tipo de procesos que, digo, por ejemplo, en el Caribe lo viven, todos los países viven el tema del cambio climático, cada vez nos afecta más, no tengo que decirles esto, pero bueno, particularmente en las islas, ¿no?, del Caribe, es un tema particularmente crítico, ¿no? O sea, y también está este enfoque holístico, ¿no? La educación ciudadana, la educación para el desarrollo sostenible, temas de diversidad, temas de prevención de violencia. Entonces, yo no compararía. Entonces, lo que sí me preguntaría es, ¿cuáles son las condiciones que facilitan? Y las condiciones tienen que ver con los contextos, las condiciones tienen que ver con lo que hablaba María, está muy bien que uno pueda tener un marco legislativo, pero para mí particularmente el gran desafío que tienen estos temas es la implementación. Por eso ustedes preguntan, ¿cuál es la práctica? ¿Cómo se hace? Bueno, ¿y por qué no hay una solución, digamos, de cómo se hace? Y porque los contextos varían, porque las experiencias, porque los momentos varían también. Las historias de los países también varían. Mire, solo, a ver, un poco para hacer historia en la región de estos temas, cuando ocurre la tercera ola de las democracias, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi país, yo soy de Argentina, y ahí por ahí puedo hablar un poco más, la tercera ola de las democracias es mediados, fines de los 80, ¿no? Y entonces en esa tercera ola lo primero que aparece es la educación cívica. Y una vez que se va transitando por la educación cívica, que básicamente es la electoral, es para enseñarte las reglas del juego del régimen, que vos las entiendas, las creas, confíes, de que te vuelvas un ciudadano leal a la democracia, por decirlo de alguna manera. Y esto es muy polémico lo que voy a decir, y sé que va a haber muchos comentarios en el chat, pero digamos, un poco la teoría o el pensamiento va en esa línea, es que cuando las democracias se van manteniendo en el tiempo, aparece la educación ciudadana. Y entonces hay un texto muy conocido del año 2005 que lo publica Cox, Reimer y Jaramillo, colombiana, sobre el paso de esa educación cívica a la educación ciudadana. Y se empieza a hablar de la convivencia, porque la educación cívica no hablaba de la convivencia, hablaba de las reglas del juego. Y entonces empieza el tema de la educación ciudadana, la convivencia, ¿sí? Las relaciones, la necesaria construcción de esas relaciones, que sin esa integración y sin esa cohesión, sin esa convivencia, no existe esa transformación. O sea, necesitas eso para construir acción colectiva. Cuando la UNESCO, bueno, sale con a ver,
después de esto hay también variaciones, es decir, por ejemplo, no sé, yo trabajé muchos años en la OEA y se le llamaba educación en valores y prácticas democráticas. En Europa, por ejemplo, el Consejo de Europa le llama educación para la democracia, ¿no? O educación para la ciudadanía democrática. Hay como diversas acepciones, pero está más en esta línea de la convivencia, de una ciudadanía participativa, activa, y conjuntamente cuando va evolucionando, o sea, evolucionando entre comillas el concepto, se va evolucionando más en esas condiciones donde sí la formación docente es importante, pero si no tenemos a las familias involucradas, si no tenemos los estudiantes, en general, por ejemplo, uno dice, yo empiezo por la capacitación docente, ¿no? Y después que los docentes transmitan a los chicos. Bueno, hoy se trabaja también trabajar con los docentes, trabajar con los chicos, trabajar con los directivos escolares, tratar de tener, y trabajar con las familias, tratar de tener esas condiciones. Y los contextos también condicionan, ¿no? O sea, los contextos políticos, sociales, económicos. Luego, una de las grandes preguntas es, ¿qué va a pasar con nuestras democracias en estos contextos? Con las consecuencias, con el impacto de la pandemia. Digo, no la vamos a resolver hoy, y tendremos que hacer otro webinar, pero es algo que tenemos que preguntarnos porque la crisis económica, social, política, que se vive en todo el mundo sin igual, va a traer consecuencias sobre la democracia, ¿no? Entonces, esto también para pensar, y cuando uno piensa en las condiciones, también me parece que es importante pensar en cómo lo hacemos, y entonces yo lo que diría es, cómo lo hacemos, la única forma es participativamente, ¿no? Que cuando uno piensa, si lo que tenés en educación ciudadana, digo, porque a veces los marcos, como también lo decía María, son ideales, vos tenés ideales y el problema es bajarlos. Y muchas veces no se pueden bajar, o faltan instrumentos para bajarlos, porque se necesita hacer una construcción participativa. Entonces, no has pedido, Diego, una recomendación, has pedido una comparación, pero yo terminaría en una recomendación, diciendo, cada vez hay que mirar más los contextos habilitantes y a su vez mirar cómo se gesta esto, o sea, cómo se piensa y cómo se implementa, y que esa implementación sea realmente participativa. Por ejemplo, en las instituciones educativas, los proyectos educativos institucionales, pero no dados desde arriba, sino que la construcción del proyecto educativo institucional sea una participación, sea una construcción participativa. Y desde ya, ahí estás ejerciendo la ciudadanía, ¿no? Y entonces, y cuando uno habla de ejercer la ciudadanía, es poner su voz en juego. O sea, no esperar ese mecanismo formal, esa instancia, sino es que yo estoy poniendo mi voz en juego y estoy intercambiando y deliberando con los otros para ver cuál es el destino en la escuela de esta comunidad educativa, y fuera de la escuela cuál es el destino de esta comunidad y de este país. Sé que no te ha sido conforme, Diego, pero espero que respetes mi perspectiva, y digo, y se puede buscar, y se puede comparar, pero siempre reafirmo que los países también lo que tienen, lo que van teniendo, tiene que ver con tiene que ver con su desarrollo, ¿no? Y cuando no hay una conformidad con eso, y cuando se ve que esto no alcanza, o que está provocando el conflicto, entonces es momento de repensarlo, y repensarlo participativamente. María, ¿quieres agregar? No, yo creo que Romina fue muy clara. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Romina, ¿no? en esto, y cada país tiene su realidad, y creo que sí, o sea, sí, creemos en las buenas prácticas, y como decía Romina, el poder recabar las cosas que sí funcionaron y en dónde funcionaron, y tener ese referente siempre es importante, pero siempre pensando desde la realidad propia. Y volvemos a esto de la no estandarización, ¿no? Entonces es el repensarnos también desde esa perspectiva de la diversidad y de lo único. Y las respuestas también son tan múltiples que tan múltiples como lugares existen también en el país. O sea, no podría haber una respuesta única tampoco para Colombia. Ustedes necesitan también algunas contextualizaciones, y el mejor ejemplo fue la pregunta anterior.
¿no? Bueno, ¿qué hacemos con esta comunidad Wayuu, con este problema específico, con esta realidad específica, con estas creencias específicas y esta cultura específica? Y la convivencia allí tiene unas notas y unos desafíos que son distintos y tienen sus particularidades, aunque existen algunos desafíos que obviamente enfrentamos como humanidad. Muchas gracias. Yo quería simplemente agregar una cosita que fue saliendo por ahí, no quedó recogida en ninguna pregunta, tampoco era una pregunta puntualmente, que tiene que ver por un lado con el tema de inclusión, pero por otro también con ese modelo o esa estructura que tú presentabas, María, de el estudiante en el centro del proceso, y es la vinculación de las familias. Yo creo que justo antes de la pandemia en Colombia había habido todo un proceso de repensar y de pensar como con mucha seriedad el rol de la familia en el proceso pedagógico, y la crisis nos ha puesto eso, digamos, de una manera patente, ¿no? Que habíamos descuidado y habíamos dejado como muy al margen ese rol protagónico de las familias en el proceso en general de aprendizaje, y yo creo que particularmente en los esfuerzos por incluir a ciertos grupos, ¿no? Y bueno, creo que es un momento bien interesante, y no solo como para conocer sus impresiones, sino también como para que pensemos juntos de qué manera rescatamos las experiencias que están teniendo las familias, como también Romina decías, en este momento, ¿no? Y nos nutrimos de esa experiencia para proyectar una relación diferente con las familias en el contexto de aprendizaje de nuestros niños. Sí, tal vez incluso nosotros justamente pensando lo que tú dices, porque además en esta pandemia empezamos también todos un poco abrumados con todas estas noticias y toda esta información de cuánta gente moría a diario, cuánta gente se contagiaba a diario, o cómo evolucionaba el virus, si evolucionaba el virus, si no evolucionaba el virus, si ya se afectó una ciudad, otra ciudad, si se cerró una escuela, 2 escuelas, 3 escuelas, 15,000 escuelas, o sea, y toda esta cosa de a cada minuto estábamos viendo en algún lugar, buscando información de cómo estaba avanzando el virus, ¿no? Creo que hemos llegado a un momento en donde ya esa vorágine por tener toda la información actualizada al segundo ha bajado un poco, pero nos ha traído otras reflexiones, y ya en ese principio, desde la UNESCO, justamente con la UNESCO en Santiago, pensamos cómo podemos recabar las historias también buenas, bonitas, positivas, qué sucede dentro de la familia, ¿no? ¿Cuáles son las historias? No solo las historias de los médicos, que son los héroes de bata que están en los hospitales, sino también las historias de las mamás, de los papás, que también son unos héroes en sí mismos, que están ahí trabajando a distancia con sus hijos, que están allí también luchando por saber cómo ser mejores padres, que tienen sus desafíos, pero que también tienen que han salido y han tenido muy bonitas prácticas. Y allí, por ejemplo, sacamos una cosa que les invito a revisar, que se llamó Los Cuentos del Viento, que fue una convocatoria regional para que las familias cuenten experiencias específicas sobre cómo estaban trabajando sobre el tema de la pandemia con sus hijos a través de cuentos, y cómo utilizábamos el recurso del cuento, el recurso literario del cuento para hacerlo. Y justamente a partir de esta semana vamos a empezar a publicar todos los cuentos que grabamos en video, que son 30 preseleccionados de los muchísimos que recibimos. Hay un cuento que fue el cuento ganador, y efectivamente vemos cómo las familias y los profes tienen esta creatividad hermosa para contar lo que quieren contar y mostrar lo que quieren mostrar. Y eso que tú acabas de mencionar es un debate que no se va a terminar aquí, que es cuál es el rol de la familia y cuál es el rol que quiere la familia, pero cuál es el rol que tiene que tener la familia, porque a veces son dos cosas distintas, y pasamos por una etapa muy larga de la educación en donde las familias pensábamos que podíamos entregar a los niños en la puerta de la escuela y recogerlos en la tarde, y que el proceso de educación sucedía allí, y que en nuestras casas había otras cosas, pero no necesariamente era parte de ese proceso de desarrollo educativo holístico, ¿no? Y ahora creo que ha vuelto este debate, y es desde ese punto de vista algo muy interesante el ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con estos debates que ya se habían planteado en Colombia? ¿Qué va a pasar con las escuelas para padres? ¿Qué rol van a tener? ¿Se mantienen como eran antes o van a tener otra forma?
todos estos ejercicios de escuelas para padres. Las comunidades de cuidado, ¿qué va a pasar con las comunidades de cuidado? Se van a conformar comunidades de cuidado entre familias dentro de la propia institución educativa. ¿Cuál va a ser la perspectiva de comunidades de cuidado y comunidades de práctica? ¿Van a haber comunidades de práctica solamente de profes o también otro tipo de comunidades de práctica mixtas, en donde también existan, por ejemplo, modalidades que en esta región habían sido muy poco exploradas, porque en otras partes del mundo lo habían sido más, como son todas las de educación en casa, homeschooling? ¿Qué pasa con todas las comunidades de homeschooling? ¿Participan de ese debate? ¿Son parte de la comunidad práctica de profes o son otra comunidad distinta? Y ahí también vamos a tener esta conversación bien interesante de cómo llegamos al mismo fin, que es tener estos ciudadanos, estos niños, estas jóvenes listos y preparados para enfrentarse a este mundo, al mundo actual, por estos distintos caminos, por el camino del homeschooling, por el camino de la educación intercultural bilingüe, de la etnoeducación, de la educación tradicional, de distintos caminos que escojan las familias en su derecho a decidir, pero que al final del día es interesante ver que ojalá dialoguen, que ojalá no se vuelva a convertir en un debate de compartimentos estancos entre comunidades que solo hablan entre sí y que se convierten en estos ejercicios muy endogámicos, sino que realmente repensemos la educación de toda la región en toda su diversidad. Y eso va a ser lindo. Yo creo que ahí vamos a jugar un rol muy importante en todos y todas nosotros en este espacio de promover esa discusión, de plantear las distintas posiciones y pensar y crear, porque aquí no está nada vetado y nada escrito en piedra. Muchas gracias, María. Romina, no sé si quieres agregar algo para despedirnos. ¿Nos preguntás a nosotras, Nigna? No, solo agradecerles muchísimo por este espacio. Y además creo que todos los comentarios en el chat y cada una de las preguntas de tus reflexiones nos han hecho reflexionar a nosotras y continuar aprendiendo. Nosotros agradecemos mucho este espacio, sé que María comparte esto porque nosotros continuamos aprendiendo. Nosotros podemos estar en la UNESCO y nada, nos falta aprender mucho, nos falta conocer mucho, así que agradecemos muchísimo este espacio. Nada más que eso, María. Sí, igual nada más que agradecer, felicitarles y nos vemos en una próxima ocasión. Pues muchas gracias a ustedes por las intervenciones, creo que fue muy, muy, muy bonito. También los comentarios, pues muy contentos todos los profes y las profes con los aportes, con las recomendaciones de materiales de la UNESCO, creo que nos van a servir muchísimo y vamos a hacerles mucha promoción. Y bueno, recordarles a todos y a todas que este webinar queda grabado y disponible para ustedes en pasatuidea.org y vamos a estar trabajando muy de la mano con María y Romina para que muchos de los otros materiales que han mencionado también estén disponibles allí y los podamos acceder. Como también están disponibles en las páginas de la UNESCO, que les vamos a hacer el compendio de los más recomendados. Un abrazo, muchas gracias por conectarse. Importante de nuevo recordarles que este espacio lo construimos entre todos y todas, que es su presencia la que hace que este espacio permanezca. Y agradecer de nuevo al Ministerio de Educación por el apoyo y la presencia en este espacio. Olga, muchas gracias, que sé que estás por ahí todavía conectada. Un abrazo y que tengan feliz noche.